puede activar o inhibir la proteína. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué se trata? Tenemos una proteína multimérica que, digamos, 4 subunidades, y pongo 4 por poner un número cualquiera, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 8, ¿ok? Y esa enzima está activa. ¿Sí? Entonces, aquí en donde estoy poniendo lo azul, la enzima tiene lo que se llama su sitio activo. Cada uno son los sitios activos, o sea, donde se une el sustrato. Pero la enzima además tiene otro lugar por acá, digamos que aquí, los 4 lugares distintos, ¿sí? En donde se une una molécula diferente al sustrato, ¿sí? Pero que se puede pegar aquí, y a esa molécula, a ese sitio lo vamos a llamar sitio alostérico, ¿no? Y a esa molécula la vamos a llamar ligando alostérico. Cuando se une ese ligando alostérico, entonces ¿qué genera? Genera un cambio conformacional, cambia de estructura. Y ese cambio de conformacional puede llevar a la enzima a dos cosas: o a activarse, si estaba inactiva, o a inhibirse, si estaba activa. ¿Ok? Entonces, eso lo logra ese ligando alostérico. ¿Cómo? Cuando ocurre el cambio conformacional, entonces el ligando alostérico, si va a activar la enzima, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acomodar mejor el sitio activo. Entonces, de esa manera, ¿qué hace? Pues que el sustrato pueda entrar más fácilmente. Entonces, activa la enzima. Por el contrario, si la enzima está activa y llegó el ligando alostérico, que es un inhibidor, entonces lo que va a hacer es, al contrario, cerrar el sitio activo por el cambio conformacional, entonces el sustrato no puede entrar y me disminuye la actividad de la enzima. ¿Estamos? Entonces, el ligando alostérico puede ser o activador o puede ser inhibidor. Y hay enzimas alostéricas que tienen ligando alostérico activador, hay otras que tienen solamente ligando alostérico inhibidor y hay otras que tienen de los dos. ¿Sí? Las 3 posibilidades se dan. La otra situación, ¿cuál es? Ese ligando alostérico puede hacer algo que se llama, facilitar algo que se llama cooperatividad. ¿En qué consiste la cooperatividad? Vamos a pintar una enzima. Entonces, esto es una subunidad, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Recuerden que las enzimas multiméricas o las proteínas multiméricas pueden tener subunidades todas igualitas, ¿sí? Donde serían homomultiméricas, o subunidades todas diferentes, donde serían heteromultiméricas. Ok. Entonces, esas 4 subunidades, no importa si son homo o hetero, para el caso, da igual. Entonces, ¿en qué consiste la cooperatividad? Tercero de las enzimas alostéricas, la tercera característica es el efecto cooperativo. Consiste, y la cooperatividad se puede dar de dos formas. Se puede dar desde el sitio activo, que serían los rojos, o se puede dar desde el sitio alostérico. Digamos que aquí en estas rayas azules son los sitios alostéricos. Empecemos con los sitios activos. Entonces, ¿qué puede pasar? Llegó un sustrato aquí a la primera subunidad y ese sustrato se me unió a esa subunidad con un grado de dificultad 10. Aquí a la primera. ¿Listo? 10 por poner cualquier escala. Pero cuando el sustrato se pega aquí, genera un cambio conformacional que hace que ese cambio conformacional que se da en la subunidad 1, como está pegada a la subunidad 2, entonces también se va a sentir en la subunidad 2. Pero la 1 también está colindando con la 4 y con la 3, entonces también van a sentir ese cambio conformacional. Eso conlleva que, si aquí se unió con un grado de dificultad 1, acá se va a unir con un grado de dificultad 8. ¿Sí? O sea, más fácilmente se va a unir el sustrato después de que se unió a la primera subunidad, se va a unir más fácilmente a la segunda. ¿Estamos? Pero la segunda, cuando se une el sustrato, también sufre un cambio
conformacional que se va a traducir a las otras unidades. De tal forma que en la subunidad 3, el sustrato se va a unir con un grado de dificultad 5. Por poner cualquier número. Lo que tenemos que tener claro allí es que va facilitando la unión. Y ya en la 4, pues como recibió los cambios conformacionales de las otras, entonces se va a unir con un grado de dificultad 2. ¿Listo? Entonces es que la unión del primer ligando facilita la unión de los otros ligandos. Entonces, si el ligando del sitio activo, o sea el sustrato, me facilita la unión de más sustrato, entonces hablamos de cooperatividad homotrópica. La unión en un sitio facilita la unión en otros sitios iguales, porque el sitio del triangulito rojito, o sea el sitio activo, ¿sí?, es igual en cada una de las unidades. ¿Estamos o no? Eso es cooperatividad homotrópica, de igual. Pero esa cooperatividad homotrópica también la podemos tener desde el sitio alostérico. ¿Cómo? No hay sustrato. Y entonces se unió el sustrato aquí. El ligando alostérico aquí en donde está la rayita azul. Entonces, ¿qué pasó? Al unirse allí el ligando alostérico, ¿sí?, genera un cambio conformacional que facilita la unión del otro ligando alostérico en el otro lugar, que facilita la unión del otro, que facilita la unión. Entonces, ahí también sería cooperatividad homotrópica, pero desde el sitio alostérico. O sea que podemos tener cooperatividad homotrópica desde el sitio activo o podemos tener cooperatividad homotrópica desde el sitio alostérico. ¿Estamos? Ok. Pero imagínense esta situación. Llegó aquí el ligando alostérico. Como generó un cambio conformacional, ese cambio conformacional facilita la entrada del sitio activo. ¿Sí? Entonces, la unión en el ligando, en el sitio alostérico, está facilitándome la unión del sustrato en el sitio activo, o sea, sitios diferentes. ¿Sí? Entonces, ahí hablamos de cooperatividad heterotrópica. ¿Estamos hasta allí? Cooperatividad heterotrópica. Ahora, esa cooperatividad puede ser en dos sentidos. La hemos visto en el sentido de facilitar las cosas, y ahí la llamaríamos cooperatividad positiva. ¿Por qué? Porque la unión de un ligando, ya sea homotrópicamente o heterotrópicamente, está facilitando la unión del sitio activo, que es lo que nos interesa, porque acuérdense que estamos tratando de ver cómo podemos activar o inhibir la enzima. ¿Cuál es la razón de ser de la enzima? Agarrar el sustrato y convertirlo a producto. Entonces, no nos podemos perder de ahí, pues nos estamos metiendo en los detalles, pero el norte no se puede perder. Puede suceder lo siguiente, que llegó aquí el ligando alostérico y en vez de facilitar la unión del sustrato, como es un cambio conformacional, en vez de facilitar la unión del sustrato, lo que hace es dificultarlo. O sea que en la primera unidad el sustrato se nos unió con un grado de dificultad 10, para la segunda con un grado de dificultad 15, para la tercera con un grado de dificultad 20 y para la cuarta casi se me pega. ¿Sí me hago entender? O sea, la unión puede conllevar a que sea mucho más difícil que se una el sustrato. Entonces ahí ya no hablamos de cooperatividad positiva, sino que hablamos de cooperatividad negativa. No es lo más común en las células, pero hay algunas enzimas que funcionan así, con cooperatividad. Entonces, esta cooperatividad puede ser homotrópica o heterotrópica, y esto conduce a que sea o cooperatividad positiva, que es la más común, ¿sí?, la facilitar la entrada del sustrato, o en algunos casos muy contados se puede dar cooperatividad negativa. ¿Listo? Ok. Esto del alosterismo surgió porque habíamos hablado, cuando hablamos de cinética, hablamos de unas enzimas, el modelo de Michaelis-Menten, hablamos de unas enzimas que su cinética era de este tipo. Teníamos aquí con